¿Qué tal? Saludos, somos el equipo número 1 y presentaremos el tema 5.1, listado de instrucciones de la materia controladores lógicos programables, en el cual los integrantes del equipo es Cárdenas Galeana Alan Geray, Hernández Ramírez Leo Alexander, Martínez Carvajal Dulce Andrea y su servidor Sánchez González Jonathan. El presente documento contiene una investigación de carácter documental que abarca el tema número 5, subtema número 1 de la materia de controladores lógicos programables, que está dentro de las asignaciones de la licenciatura en Ingeniería Mecatrónica, impartida por el Tecnológico Nacional de México. ¿Qué es el listado de instrucciones? El lenguaje de lista de instrucciones del inglés Instruction List es uno de los 5 lenguajes especificados por el estándar IEC 61131-3, diseñado para controladores de lógica programable PLCs. Es un lenguaje de bajo nivel y se asemeja bastante al lenguaje ensamblador. Las variables y las llamadas a funciones están definidas por elementos comunes del estándar IEC 61131-3. Entonces, varios lenguajes pueden ser usados con el mismo programa. Continuando con nuestro tema, el listado de instrucciones es un lenguaje potente y compacto que nos permite implementar programas de control complejos. A diferencia de otros lenguajes de Step 7, AWL, que es una versión en alemán, es el que está más cerca de la máquina y por tanto no está pensando para expertos en instalaciones y dispositivos de control, para los que existen lenguajes gráficos como FUP o QOP, sino que está hecho para las personas con formación informática y en electrónica digital también. Para poder utilizar el listado de instrucciones tenemos que utilizar saltos y llamadas a funciones, que estas son subrutinas con parámetros opcionales. El formato de archivo se estandariza con XML, que es un metalenguaje que nos permite definir lenguajes de marcas desarrolladas por el World Wide Web, utilizado para almacenar datos de forma legible. Este proviene del lenguaje CGML y permite definir una gramática de lenguajes específicos, en este caso que sería el listado de instrucciones. De la misma manera que el HTML es a su vez un lenguaje definido por SGML para así poder estructurar documentos grandes. A diferencia de otros lenguajes que existen, los lenguajes XML nos ayuda a dar un soporte en nuestras bases de datos, ya que es útil cuando varias aplicaciones tienen que comunicarse entre sí o se tienen que integrar con información. Aquí tenemos un pequeño ejemplo sobre cómo es que se desarrolla este programa. Si lo vemos aquí, tenemos con LD, podemos decir que es el speed, que es la velocidad. El GT, pues vemos que es una velocidad de 2000, tiene volts y así sucesivamente. El lenguaje listado de instrucciones está formado por una serie de instrucciones y cada instrucción empieza con una línea nueva y contiene un operador. Y según el tipo de operador, uno o más operados separados por comas, que pueden extender el operador como un modificador. Cada instrucción se basa principalmente en la carga de los valores en el acumulador mediante el uso de un operador que se llama LD, como vimos en los ejemplos anteriores. Tras ello, la operación se ejecuta con el primer parámetro extraído del acumulador. Este resultado de la operación está disponible en el acumulador, donde debe de almacenarse con una instrucción que se llama ST. Partiendo de aquí, mi compañero Leo les va a seguir explicando acerca del tema. A continuación vamos a continuar con las explicaciones acerca dentro del código de programación dentro del PLC. Aparte del lenguaje de escalera que manejamos, podemos emplear pequeñas instrucciones semejantes al lenguaje ensamblador, como ya lo hemos mencionado anteriormente. Dice que en este caso, una línea anterior a una instrucción puede haber una marca de identificación conocida como etiqueta. La etiqueta se utiliza comúnmente dentro del lenguaje ensamblador como un punto donde puede ser llamada la función, es decir, una instrucción de salto, como la que se muestra a continuación. Y está seguida de 2 puntos. Así podemos dirigirnos hacia ese elemento con mayor facilidad. Una ventaja de este tipo de lenguaje es que es muy similar a otros lenguajes de bajo nivel,
es decir, que se encuentra a disponibilidad del programador para trabajar de manera más cercana con la computadora, permitiendo hacer procesos de programación y control más robustos y más complicados. Pero esto acarrea diferentes limitaciones y dificultades. Una de ellas es que, dado que se utilizan muchas instrucciones, es difícil entender velozmente de qué trata el programa. Y para un programa que tenga una gran cantidad de instrucciones, es bastante laborioso el introducirlas una a una. Además de que se emplea un mayor tiempo en el diagnóstico y en la detección de fallos. A continuación vamos a ver algunos ejemplos de instrucciones de mando en diferentes marcas de PLC. En este caso tenemos la UE 5.3 para el lenguaje alemán, que en su equivalente en inglés sería el AI 5.3, que es una lectura de estado en señal para el canal 3 en un módulo de entradas digitales de 8 canales, enchufados en el puerto 5. Tenemos el AI 10.6, que su equivalente en el inglés sería Q10.6. En este caso es la salida de señal por el canal 6 de un módulo de salida digital de 32 canales, enchufados en el puesto de dirección byte número 10. Tenemos el ON M 3.7, con su equivalente en inglés que sería ON F.3.7, que es una lectura de negado de la marca con dirección 3 en el bit 7. Y el LEB7, LIB7 en su equivalente en inglés, que es una lectura de datos de señal de todos los canales en el módulo digital. Esos son algunos ejemplos de algunas instrucciones que podemos tener, pero principalmente podemos ver que podemos tenerlas tanto para los PLCs originarios alemanes y los ingleses. Continuando con la exposición, la parte operacional representa lo que hay que hacer. Esto significa la operación a ejecutar. Por ejemplo, las que se enumeran a continuación. La combinación binaria Y o AND, la combinación binaria O, OR, la combinación binaria O exclusiva, X0, la operación de carga L de load, la operación transferencia, transference, el salto de una instrucción determinada, JMPI, jump, y por último la asignación a un resultado con el símbolo de igual. También se dice que la parte del operando está compuesto por el tipo de operando y su dirección. El operando responde a la pregunta con que se hace la operación. El tipo de operando pueden ser las indicadas a continuación: entrada, salida, memoria interna, dato, temporizador y contador. Y podemos ver en la imagen cómo se representan aquellos en la estructura de programación. Para concluir, podemos decir que existen diversos lenguajes de programación cuando se refiere a PLC y automatización de procesos. En la presente investigación nos enfocamos primordialmente al llamado listado de instrucciones. En principio, lo más importante de la programación de autómatas programables es, más que el lenguaje en sí, entender el funcionamiento de los procesos y las funciones o capacidades que tiene nuestro propio PLC. Es decir, antes de implementar cualquier lógica tenemos que asegurarnos que nuestro equipo sea capaz de hacer el trabajo que requerimos, para así proceder a declarar todas sus instrucciones. Por último, aquí tenemos nuestras fuentes de información. Muchas gracias por su atención.